Tikufiaba chuqajantapi talashchakushka. Tikufiaba chuqajantapi talashchakush. Tikufiaba chuqajantapi talashchakushka. Tikufiaba chuqajantapi. Los derechos humanos constituyen no una utopía para nuestro pueblo. Estamos en Cuxejón. Buena tarde a todos, bienvenidos hermanos y hermanas del pueblo Maya, Xinca y Garífuna. De esta forma vamos a dar inicio a una conversación importante en su programa Cuxejón, la conflictividad agraria y sus repercusiones en los pueblos indígenas. 3 pueblos mayoritarios en Guatemala existentes. ¿Existe un problema? Claro que sí. Para ello, el día de hoy se encuentra con nosotros el licenciado Roberto González, presidente del Parlamento Xinca. A mi lado, Daniel Pascual, del Comité Nacional Campesina CUC, quien acompañará con nosotros este diálogo, y vía telefónica. En el segundo bloque tendremos la participación del licenciado Mario Ellington, del pueblo Garífuna, para poder conversar sobre esta problemática. Una problemática que ha venido transcurriendo desde años atrás, años en la época de la colonia. Tal cual varios países, ustedes lo saben, mucho mayor que nosotros, la conflictividad. Una gran proporción de tierra lo mantienen pocas personas, o si no, pocos grupos. De esta forma, Guatemala no se excluye de ella. Guatemala, teniendo 3 pueblos indígenas mayoritarios, la mayor cantidad de tierras y las mejores tierras, lo tiene solo un grupo de nuestro país. Gracias entonces por estar con nosotros. Bienvenido, licenciado Roberto. Bienvenido, licenciado Pascual. ¿Cómo están? Gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Muy bien. De esta forma, justamente nuestro país ha tenido esa problemática grande y justamente en nuestras poblaciones indígenas. Bien hemos sabido que somos 3 pueblos indígenas que hacemos la mayoría de nuestro país. ¿Cómo desde la mirada justamente a qué nos referimos cuando hablamos a ese conflicto agrario? ¿Qué es el conflicto agrario a través de nuestras comunidades? Bueno, en primer lugar, podríamos decir que la conflictividad agraria tiene varias connotaciones, varios nombres. Uno es el tema de la falta de tierra en manos campesinas, que tiene que ver con la concentración de la tierra en pocas manos. Entonces ahí de inmediato salta una necesidad de acceso a la tierra, que eso ha permitido, digamos, una serie de conflictos de ocupaciones de tierras, solicitudes para compra a través de créditos, y son cientos de casos que hay de esta naturaleza. Luego hay otro tipo de conflicto de tierra que es muy conocido, conflictos entre límites, puede ser entre una comunidad y otra, un municipio y otro, o incluso, ¿verdad?, los problemas de una comunidad indígena frente a un terrateniente, a un empresario. Hay casos que ocurren que en las fincas donde se ha tenido la población, muchas veces maya, xinca, garífuna o mestiza, como trabajador asalariado, entonces ellos muchas veces son despedidos, incluso desalojados sin pagar sus prestaciones, todas las prestaciones laborales. Entonces normalmente vienen y exigen tierra. Entonces la conflictividad agraria, la conflictividad sobre la propiedad de la tierra en Guatemala, podríamos decir que es diversa, pero la principal problema que hay es en la tenencia, que es el tema de la concentración de la tierra en pocas manos, que creo yo que sí hay que subrayar muy bien
Guatemala solo se puede comparar con Brasil a nivel mundial de la forma de cómo está concentrada la tierra. Nos estamos hablando de un problema de que el 80% de la tierra en Guatemala, de vocación agrícola, forestal, está en manos de por lo menos un 7% de la población. Y el restante 20% está, o sea, son los minifundios, son las laderas, son el altiplano donde viven miles y miles de hermanos indígenas. O sea, me refiero a diferentes partes del país. Entonces, ese es el principal problema, pero no solo genera conflicto entre propietarios y necesitados de tierra, sino que la historia agraria de nuestro país queda bien registrado de que esa forma de tenencia de la tierra permite una relación de poder entre gente empobrecida, gente sin educación, sin salud, sin vivienda, y vemos a un sector de la ciudadanía con todos los beneficios, con todos los servicios básicos, y entonces comienza al tema de la tierra a ser como un fundamento principal del nivel de pobreza y miseria, de quién tiene el poder en este país y a partir de eso, quién tiene el dinero en el banco, quién tiene diputados en el Congreso y quién tiene las leyes a su favor. En este caso, desde la mirada del pueblo Xinca, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven en el territorio que tiene el pueblo Xinca? Bueno, nosotros como pueblo Xinca y específicamente como Santa María Xalapán no vemos el problema y lo sentimos, lo estamos viviendo en carne propia. Nosotros tenemos una cédula real, donde dice que son más de 900 caballerías de tierra. Y actualmente nos hacen reconocer solo 415 caballerías, entonces significa que se está perdiendo más de la mitad y esa tierra pues la tiene un pequeño grupo de personas, los más adinerados. Cuando tratamos de recuperar pues es bastante fuerte la situación, nos atacan por diferentes formas, incluso han habido ataques a los grupos que están en recuperación con AK-47. Han habido muertos, muchos muertos, desde la masacre de San Sirisay, que murieron 18 personas, 18 campesinos. A esta parte, pues últimamente murió otro campesino que fue decapitado, le cortaron la cabeza y las manos y apareció en un lugar baldío. Todo eso pues lo vivimos en carne propia. La situación agraria en Jalapa es bastante complicada y así en muchas comunidades de Jutiapa y Santa Rosa. Realmente es una problemática que nos afecta a todos como pueblos indígenas, indiferentemente a qué comunidad o a qué pueblo pertenezcamos, es algo que lo vivimos. Igualmente la comunidad garífuna lo vive, también han tenido conflictos agrarios muy fuertes y de esta manera, ¿cómo? Les dejo esta pregunta al aire para luego de regreso de la pausa. ¿Cuáles son las leyes existentes en Guatemala que respaldan esta lucha, esa lucha de rescate de nuestras tierras, tierras que realmente fueron saqueadas, nos fueron quitadas? ¿Y de qué forma también se han intentado empezar ese rescate desde pueblos? Vamos a una pequeña pausa. Al regresar, nuestra pregunta, justamente, ¿cuáles son esas leyes? ¿Conocemos esas leyes? No nos deje de sintonizar a través del www.tvmaya.org.gt.
TV Maya, miembro de la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATI. La región completa se encuentra en movimiento. En Guatemala somos testigos de economías en desarrollo y ciudades en crecimiento, una gran variedad de ramas industriales en transformación, cambios que requieren grandes inversiones en educación, salud, infraestructura, medio ambiente en beneficio de los derechos colectivos de todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos al mundo que abre escenarios para la expresión. TV Maya comparte grandes ideas, diversidad de voces, rostros y puntos de vista en un mismo lugar. Es el medio para fortalecer a Guatemala. La esperanza de hacer un mundo distinto, un mundo mejor, está en el aire. Puedes tocarlo con tus propias manos, puedes sentirlo en tu corazón. Es la fuerza que mueve todas tus acciones. Cuando el mundo observa, estamos ahí. Conserva la historia, propicia el conocimiento, eleva el nivel educativo y cultural del país. Progreso y desarrollo, todo esto depende de ti. TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Conflictividad agraria y sus repercusiones en los pueblos indígenas es nuestro tema del día de hoy. Para ello me acompañan Roberto González del Parlamento Xinca, Daniel Pascual del CUC y Mario Ellington, quien estará con nosotros vía telefónica. Para esto dejamos una pregunta lanzada al aire y justamente cuáles son esas leyes existentes en Guatemala y qué tanto peso pueden tener para nuestro país al cumplimiento de este conflicto. Bueno, antes que nada decir que ustedes saben que las primeras leyes que se crearon aquí en Guatemala precisamente tuvieron que ver con el tema de la tierra. O sea, cuando llegan los invasores españoles, después de haber sometido a nuestros ancestros, ahí sí que a espada y la cruz, claro, crearon lo que se llamaron las primeras leyes y entonces crearon lo que se llamó la ley de indios, que fue distribuirse tierras y distribuirse indios, porque así les llamaron a nuestros abuelos. Y esas tierras entonces iban a ser trabajadas por esos indios, que a cada terrateniente, a cada español le dieron. Y así comienza la historia agraria de estos 500 años. La segunda ley que crearon fue la ley de pueblos de indios. Y entonces ese es un segundo momento, podríamos decir, porque al ver ellos que se agarran grandes extensiones de tierra e indios, también esos indios, usando las palabras de ellos, porque no puedo hablar así de mis ancestros, al ver que habían rebeliones, luchas, de todo tipo de levantamiento indígena, entonces decidieron crear esta figura, ley de pueblos de indios. Entonces los sometieron en pueblos, nos impusieron trajes a nuestros abuelos y abuelas y les dejaron astilleros municipales. Hoy todavía existe ese término, claro, astillero municipal o ejido municipal. Entonces instauraron autoridades para administrar esos astilleros o esos ejidos municipales. O sea, en otras palabras, darles tierras, pequeñas porciones de tierra para que no se levanten, no se subleven y poder mantenerlos pasivos. Claro. Entonces vemos en el altiplano del país ese tipo de pueblo que existe todavía, le ponen un nombre de un santo, les quitaron queriendo quitar toda nuestra identidad, nos imponen trajes
y imponen los apellidos también cuando comienzan a cambiar apellidos de nuestros abuelos. A ellos se los obligó de todas maneras, forzadamente, trabajo forzado y obligado, bajar a las fincas de la costa sur. Todas esas leyes siguieron hasta 1944. Todas esas leyes feudales, podríamos decir, coloniales y feudales, llegaron hasta 1944. Pero la etapa muy fuerte también que tuvo que ver con el derecho agrario que hay todavía en Guatemala, es en tiempos de Ubico. Y en tiempos de Ubico hubo una esclavitud legalizada, porque crearon leyes para esclavizar a nuestros abuelos y abuelas. Con esas leyes se creó Antigua Guatemala, se creó el Palacio Nacional, mal llamado Palacio de la Cultura, porque fue hecho bajo la esclavitud de nuestros ancestros. Pero de ahí quiero hacer el corte del tiempo, porque ya con la década democrática que se le llamó, que fue un intento de revolución democrática burguesa, entonces ellos crean el decreto 900, la ley de reforma agraria, ¿verdad? Esa ley tuvo poco tiempo de vida porque precisamente esa ley permitía despojar de tierras a los terratenientes y adjudicar a comunidades indígenas y campesinas. En el 54 da el golpe de Estado, Estados Unidos invade Guatemala y totalmente cuando llega Carlos Castillo Armas, crean lo que fue la Ley de Transformación Agraria o Ley de INTA que conocimos en su momento. Esta Ley del INTA también permitía adjudicar tierras, pero no bajo un concepto de reforma agraria. Hasta la firma de los acuerdos de paz, cuando vuelve a cambiar esta ley, la Ley 1551, que era la Ley de Transformación Agraria, Ley del INTA, y lo sustituye lo que hoy es la Ley del Fondo de Tierras. No importa el número, yo creo que lo que importa es que crea una nueva institucionalidad agraria en el país y, ojo, porque ahí nos imponen que el mercado debe resolver la problemática agraria. No reconocen derechos históricos de la tierra, derechos ancestrales, no reconocen cédulas reales, no reconocen ningún tipo de propiedad o de tenencia de la tierra y entonces obligan y nos someten otra vez a entrar a una institucionalidad que es de libre mercado. O sea, cuando hablamos de libre mercado es que todo hay que comprar y entonces se va a comprar a partir de un crédito comprando a los terratenientes. Pero lo que ha pasado es que han vendido las peores tierras, las tierras más cansadas a las que ya le han sacado todo el provecho y han sometido y han puesto a la población nuevamente en tierras cansadas, sin carreteras, sin infraestructura, ni escuelas, ni puestos de salud, nada. Y entonces vuelve como un círculo vicioso. O sea, la población nuevamente se ve empobrecida, sin infraestructura, sin educación. Entonces queremos dejar claro esto porque lo que se buscaría o lo que debería buscarse realmente es romper ese círculo vicioso para resolver de una vez por todas el histórico problema de tenencia de la tierra que nos tiene empobrecidos. El pueblo Xinca, desde el pueblo Xinca, las leyes han logrado proteger, tengo entendido, la cédula real que ustedes tienen, hasta el momento tienen cierta cantidad. ¿Cómo ha sido esa lucha? ¿Qué leyes han buscado ustedes para ampararse? Bueno, nosotros la base principal con la que hemos defendido la tierra es el artículo 66 y 67 de la Constitución Política de la República. Cuando empezamos nosotros como junta directiva, era un poco complicado para nosotros porque mostrábamos la cédula real y nos decían esas cosas son viejas, ya no valen, hay que pasar a lo moderno, pero nosotros seguimos insistiendo que teníamos el derecho consuetudinario y que tenían que respetarlo. Entonces ahora, ya conforme va transcurriendo el tiempo, nosotros hemos visto que el Ministerio Público y los jueces ya nos han ido respetando mucho. Después de la marcha indígena y campesina, hemos visto el cambio porque ahora ellos ya respetan el gobierno indígena que nosotros presidimos. Entonces, esa ha sido la base con la que hemos trabajado nosotros, luchando por la defensa, por la recuperación de las tierras. Justamente recapitulando el pasado, una de las cuestiones más fuertes
las distintas etapas que ha vivido este conflicto. Este conflicto viene de años, 500 años atrás, desde la época de la invasión, y cómo ha venido generando justamente hasta la actualidad. ¿Cuáles han sido las acciones concretas que han tomado como pueblos, como líderes de las comunidades, para poder pausar este conflicto, intentarle darle una solución? Porque realmente parte de esa solución nuestro gobierno, pero nuestro gobierno realmente creo que se queda sentado y todavía estamos intentando esperar si resuelve o no resuelve algo con una reforma agraria que es eminentemente necesaria para nuestros pueblos. ¿Cómo desde nuestros pueblos han hecho las organizaciones para poder dar estas acciones y acciones que resaltan, que han dado de cierta manera esa vivencia de los pueblos y decir, aquí estamos y vamos a seguir? Yo creo que la mejor bibliografía que hay sobre el tema de las luchas de pueblos indígenas, su tierra y territorio, es la conocida como la Motines de Indios. Allí no existían organizaciones, no existían lo que hoy tenemos, ¿no? Con siglas y todo, ni personalidad jurídica, eran levantamientos de pueblos. Claro. Las más conocidas últimamente, la de Atanasio Atzul, Manuel Aguilar, entre otros, que hicieron un levantamiento pidiendo incluso una autonomía del estado de los Altos. Pero se pueden registrar en la historia miles de levantamientos, tumultos, rebeliones, pero más hacia nuestras fechas, podríamos decir, ya de 1950 para acá, entonces ya comenzamos a existir las organizaciones. Antes eran cooperativas, ligas campesinas. La Iglesia Católica jugó un papel en cierto momento importante para resolver este tema del problema agrario. Recordémonos, a finales del 60, el Vaticano lanza su teología de la liberación, pensando en que los pobres deberían ser libres y deberían tener derechos también de accesar a su desarrollo. Y ya la historia nuestra comienza en el 70, cuando en el 76 se da el terremoto en el país. Hubo una situación de mucha, extrema pobreza y que se necesitaba de que hubiesen, digamos, formas de dar tierra a las comunidades, de buscarles proyectos de desarrollo, etc. Pero también el mal siempre ha estado tan pegado a la realidad de nuestro país, porque en el 74 se da también un despojo de tierras muy dura, y esto fue a partir de la instalación de la hidroeléctrica de Chizoy, cuando se masacran a miles de hermanos achís, del pueblo achí, y comienza este despojo que hoy estamos viviendo. Entonces, podríamos decir que la problemática agraria, la historia agraria del país está ligado a la forma de cómo se construyó este país, a este Estado, cómo se hicieron las leyes, cómo se crearon la institucionalidad. Y ahí diría yo que hasta ahora no ha existido un gobierno nuestro ni del pueblo, y nadie ha querido realmente. Solo el gobierno de Juan José Arévalo y de Jacobo Arbenz intentaron encontrar una salida a este problema agrario, pero no solo al tema agrario, al tema del desarrollo del país. Empujaron bancos de desarrollo, empujaron el código agrario, el código laboral, perdón, empujaron el seguro social, pero de ahí para acá lo que hemos vivido fue una guerra, donde lo que hay que decir es que existió otro despojo. Es el despojo donde se enriquecieron los altos jefes militares en la Franja Transversal del Norte, en Petén, y lo que molesta y lo que preocupa es el proceso que en la actualidad está tomando el problema agrario. Claro. No tenemos ya una institucionalidad agraria por venida de los acuerdos de paz. Sí hay un modelo agresivo para cultivar caña y palma, para producir combustibles agrícolas, porque no son biocombustibles, es una mentira, generan una contaminación igual que el combustible del petróleo.
Y tenemos nuevamente nuevos despojos, Claro. nuevos desalojos y una reconcentración de la tierra. En Petén la podemos ver con La Palma, en el Polo Chic los desalojos del 2011, en la costa sur están siendo despojados nuestros hermanos que accesaron a tierra estos últimos 20 años y podríamos decir que estamos frente al cuarto despojo de tierras de pueblos originarios, pueblos indígenas, que necesita una respuesta por el Estado, pero no aparece por ningún Claro. lado. Desde la postura del pueblo Xinca. Bueno, pues nosotros también coincidimos en esto de los despojos que se vienen dando, como lo explicaba ya el compañero. Ahora nos están queriendo comprar las tierras, pero la forma en que lo están haciendo que nos compran las tierras, nos entregan las tierras, pero que se queda ya no comunal, sino se queda como individual, y ellos nuevamente vuelven a comprar y se vuelven a apoderar de las tierras. Así de que prácticamente no se está solucionando el problema, porque la gente vende sus tierras, Claro. pero después el dinero se termina y se queda otra vez sin tierras. O sea, no se le está buscando una solución al problema, sino solución para ellos. O sea, cómo ellos siguen enriqueciéndose y apoderándose de las tierras. Un punto importante en cada una de las posturas y definitivamente es una problemática que nos aqueja a todos. Vamos a una breve pausa y al regresar mucho más sobre la conflictividad agraria y las repercusiones que han tenido para nuestros pueblos originarios. Tekulbil yon tispashin are hungukah tak pakiwi ronohel richapal opakamak ishimuleu kahak rikachak chiwuch ronohel riwinak. Rechratamashik shukuhe uyai kubishik rutsibashik ruskishik wehun winakep limaya tachapal. Ukohi rika kohbal, rukuti kanhbal, shukuhe rika jabal, resh rimayap tinimit. Chatpetahuk pakawek I takchak, resh tihonem, nohbal, shukuhe rinim takutnik pampatah ripopol taha, resh rihal hoh tahwokah oparikamak ishimuleu. Unimashik, ubishik, uchihik, ronohel rika jabal, arela kachak oh. Yol mayas junto ganil oya makiak on kekimchman atechil tuntoqet toqlen an ibil estkaqil chlen chunglal tektan mitepashi il tis tuntoqon toqlen hun yol akshaq iqslen tuntaqben ketuqqil ambil estuqqil kshel minchan tukchunglal.
conflictividad agraria y sus repercusiones en los pueblos indígenas es nuestro tema del día de hoy. Vamos a conocer testimonios de mujeres que han luchado por el acceso a la tierra. Los dejamos con este conflicto de las mujeres rurales. Las mujeres rurales que estamos en las comunidades no se reconocen, no se valoran los trabajos que hacemos y el respeto a nuestros derechos. Entonces es por eso que nosotros nos damos a conocer que las mujeres rurales también existimos, también somos las que trabajamos el aporte a la familia, el aporte a la comunidad, como no decir a la economía nacional del país. Hablando de desarrollo rural, no llega hacia las comunidades, principalmente a las mujeres, todo lo que está pasando ahora, el cambio climático, el hambre, lamentablemente ese desarrollo no hay en la vida de las mujeres rurales. Las mujeres sí trabajamos y aportamos porque somos las que damos de comer a los niños a cada día, somos las que buscamos la manera a que la familia tenga una tortilla cada día. A todas las mujeres rurales que nos escuchan, que nos va a ver, los que tienen radio, medios, pues le decimos que sigamos, que también ellos se acercan, nos asumamos a esta lucha, porque esta lucha no solo las que estamos aquí organizadas, sino que es una lucha a nivel nacional que debemos de unir fuerza para exigir nuestros derechos y que se respeten nuestros derechos y que se reconozcan todos los trabajos que hacemos en la casa, en la familia, en la comunidad y en otros espacios y en otros trabajos que lamentablemente no son valorados ni reconocidos ni por las autoridades de nuestro país, pero nosotros tenemos que decir que es el tiempo de hablar, es el tiempo de decir que las mujeres también trabajamos en la economía nacional. Si tuvieran acceso a las propiedades sobre las tierras productivas de este país, generarían suficientes alimentos para abastecer a toda la población rural y urbana. Mas, sin embargo, escuchamos sobre las violaciones que sufren las mujeres rurales del pueblo Polochic. Ninkabala ini chalaran Tansos, ninkabala in irma dilanda ka albatsok, daoli yokochi chapal bayak la kanaa, so okaran sa 5 de febrero si chapal inaje, so erisi sa 27 de abril, aran so manu de saroha, kamsi la kakal, rikin traktor, rikin makinan, Karo belcho de kakeng, la kaik, la kakum, chihunil, la kakeng, la kaaros, aranki oso rubeli George. La oli de babs, la kakul, George manukil kali wabe. Utanakwanin kanash ke kakulub, renak partish ke la kana. Jasa tona chikwanko, maka chikna parki kwanko, jokosh kulbale reilal. Jalan na kwan Joko Chirilbal o atraka kilalain sa nakakaliban Polochic. Las mujeres transformamos el mundo, trabajamos la tierra, producimos alimentos, exigimos tierra e inversión, reconocimiento y justicia. Roberto, ¿qué puede comentarnos justamente sobre estas imágenes y sobre lo que han escuchado de la vivencia de las mujeres en este conflicto? Bueno, pues es bastante lamentable. Hay mujeres viudas que necesitan la tierra y el gobierno pues no le importa. Son viudas, tienen de qué o de dónde y de todas maneras las desalojan. Y eso es lamentable, viendo ahí algunos artículos de la Constitución, pues dicen que tiene que darle el gobierno tierras a los que lo necesitan. Y yo creo que es lo contrario que hacen mayormente con las mujeres, quitarles sus tierras que ya tienen. Y bueno, se tocaba un punto importante, la guerra pues prácticamente pusieron a pelear pobres contra pobres y ellos pusieron la bolsa para llenársela, porque ahora ellos son los dueños de esas tierras en donde fue el conflicto. Entonces yo creo que cuando los hombres pelean,
las mujeres se quedan en la casa. Si el hombre ya no regresa, pues la mujer tiene que enfrentar la situación con sus hijos, tiene o no, tiene que buscar cómo darle de comer. Y entonces, si no hay tierra, no puede haber de dónde producir conseguir la comida, que es lo más importante, el frijol, el maíz, todo lo que se cultiva en el campo. Entonces, para mí sí es bastante lamentable que se despoje a las mujeres de sus tierras. Les invitamos justamente, tenemos en línea al licenciado Mario Ellington del pueblo, hermano del pueblo Garífuna. Buena tarde, licenciado. Muy buenas tardes, mucho gusto y gracias por la oportunidad. A usted por tenerlo en línea. Justamente nuestra pregunta para ustedes, ¿cómo les ha afectado al pueblo garífuna y de qué manera han vivido el conflicto agrario? Sí, bueno, la tierra en general en Guatemala es motivo de conflicto, ¿verdad usted? Porque es el principal recurso económico que tenemos. Para el pueblo garífuna particularmente, ya que vivimos en una zona marino-costera, en la pequeña superficie o en esta pequeña área que tenemos en Guatemala, en la costa caribe, lógicamente la zona es muy apetecible para diversas actividades económicas, turísticas, hoy petroleras, etcétera. Entonces, sobre nuestro territorio como pueblo garífuna existe lo que denominamos una presión territorial. Entonces, actualmente nos afecta en el sentido de que muchos garífunas están perdiendo sus tierras, tengan o no tengan documentos legales, estén o no estén registrados, pero por esa presión territorial, por la actividad económica, el pueblo garífuna, muchas familias garífunas están perdiendo sus tierras. Correcto. Licenciado, y desde su perspectiva, ¿cuál es el papel que el Estado debería de jugar para solucionar este conflicto? En dos palabras, esto se llama reordenamiento territorial. Reordenamiento territorial, y de ahí entraríamos al tema del respeto y ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos, ¿verdad? Mientras no haya un reordenamiento territorial en Guatemala, difícilmente se puede superar los conflictos que hay sobre la tenencia de la tierra o los conflictos agrarios que hay en el país. Correcto. Licenciado, ¿cuáles son las acciones que han realizado ustedes y las organizaciones de pueblos garífunas para la defensa del territorio? Bien, va en varios sentidos. Primero estamos tratando de recuperar y revitalizar los conocimientos y las prácticas ancestrales del pueblo garífuna sobre su manejo, sobre el manejo del territorio. Hay varias cosas en el manejo del territorio que incluyen ordenamiento territorial. Segundo, es el tema, por ejemplo, no a los monocultivos y no al monooficio que le llamamos. Eso es un principio muy del pueblo garífuna. Y luego también actualmente las organizaciones garífunas estamos demandando al Estado a través de las instituciones competentes la adjudicación de tierras para familias garífunas, ya que nosotros nos hemos visto muy afectados en el sentido de que, según las regulaciones legales existentes, las familias garífunas no pueden tener acceso a tierra
según los mecanismos existentes, o sea, por ejemplo, el fondo de tierra. Ya. Licenciado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Justamente uno de los temas más fuertes que aqueja a nuestros pueblos ha sido el conflicto agrario de nuestros 3 pueblos. Agradecemos mucho a usted y es posible, licenciado, usted poder dar un mensaje a todos nuestros televidentes para justamente buscar esa armonía a través de nuestros pueblos para poder realizar esa unificación de fuerzas para minimizar este conflicto. Sí, bueno, de que en realidad tenemos que atender urgentemente como guatemaltecos el tema de la problemática agraria, el tema de la tenencia de la tierra, pero el tema central es el reordenamiento territorial, porque no podemos seguir sembrando donde no se puede sembrar, no vamos a reforestar donde no se debe de reforestar, no vamos a construir hoteles donde no hay que construir hoteles. Aquí el tema central, consideramos, es el reordenamiento territorial. Muchísimas gracias, licenciado, por estar con nosotros. Esperemos que en una próxima oportunidad usted pueda acompañarnos desde el set de TV Maya. Así es, como amigos y amigas, les invitamos a una pausa y al regresar retomar junto con mis acompañantes Daniel Pascual y el licenciado Roberto. Vamos a una pausa. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos y tradiciones. Contra el abuso de poder, el Procurador de los Derechos Humanos promueve y defiende tus derechos. Conflictividad agraria y las repercusiones para nuestros pueblos originarios. Retomando justamente las palabras del licenciado Mario Ellington,
él planteaba una posible solución. ¿Qué tan factible es para nosotros o qué tan factible es para el Estado? Porque al final parte del gobierno tendría que estar de acuerdo también para ello. ¿Cuáles son entonces esas propuestas para solucionar la situación de la conflictividad agraria que vivimos actualmente? Como hemos referido, el problema agrario es histórico, es un problema estructural, claro. Tiene varias connotaciones esa conflictividad agraria en el país, y la otra parte del gran problema es la legislación actual. La Constitución Política de la República no prohíbe acumulación de tierra en este país. O sea que aquí las leyes fueron hechas para eso, para que unos pocos tengan concentrada la tierra, y que eso incluso cuando ellos ya ahora supuestamente tienen tituladas esas tierras y registradas, ahora a eso se le llama propiedad privada, y la propiedad privada en Guatemala está vista como algo más que defenderlo legalmente, es una cuestión intocable. Claro. Cualquier persona que quiera cambiar ese régimen del uso, tenencia y propiedad de la tierra, o cambiar las leyes, la Constitución, aquí es visto como comunista y como terrorista, lamentablemente. Entonces, caemos a un papel que aquí lo que no tenemos es un consenso sobre qué modelo de desarrollo queremos, qué modelo de país. Estamos hablando de que entonces el problema de la tierra no se resuelve con destinar cuál va a ser la función de determinados territorios, sino que aquí debe pasar sobre una decisión política. Queremos un modelo que concentra la tierra, pero también concentra la riqueza y solo se produce para el mercado, o queremos un modelo en donde sea redistribuida la tierra, que conlleve un ordenamiento territorial, pero previo a un ordenamiento territorial hay una cosa que se llama catastro. O sea, el país no está medido ni mapeado que permita saber exactamente qué extensión de tierra tenemos. Pero no me refiero a los 109,000 kilómetros cuadrados, sino que me refiero a qué tipo de suelos, a qué, si tenemos cuánto de área forestal, cuánto que es apto para cultivos agrícolas, qué es para ganadería, qué es para una serie de productos que afortunadamente el territorio maya guatemalteco ahora, sí lo da. Entonces, estamos hablando de que debe pasar sobre un nuevo acuerdo de qué modelo de desarrollo, qué modelo agrario, para poder ir a cambiar las leyes que no permiten eso. Porque en este momento, don Roberto, puede ser bien claro y se puede demostrar con el caso de la comunidad de Santa María de Xalapán, claro, cuando ellos tienen un territorio un poco más de 500, en este caso caballerías, y hay una cédula real y hay una autoridad que se llama la comunidad indígena Xinca, que es la que está dada legalmente para administrar esas tierras. Eso es irrespetable. Ahí hay terratenientes, hay bancos, y si vamos al norte del país, pues también la Sierra de las Minas, Sierra Chinajá, Sierra Santa Cruz, Hualaya y Chile está el Ixiscabán, en Totonigapán pues están las más de 300 caballerías de tierra, que son bosques que han querido de alguna manera declarar áreas protegidas, después dárselo en concesión a una empresa o una ONG. Entonces, lo que creo yo que sí debe pasar sobre una decisión de qué modelo de desarrollo. Y eso implica que debería haber un gobierno que no solo se comprometa, sino que políticamente tenga claro. Ahora, como todos los gobiernos ahora están por la vía del neoliberalismo, de que las empresas consienten la tierra, o para agrocombustibles, para minería, para hidroeléctricas, entonces no les interesa resolver este problema, más bien se está aumentando. Y justamente son gobiernos de turno, porque están de paso nada más. Y eso es cuando decimos que el Estado, porque es el Estado que tiene que cambiar. Los gobiernos claro, pues se cambian cada 4 años, entonces nosotros tenemos que tomar una decisión de Estado que permita cambiar. Ahora,
Es cierto que son muy poca la gente que tiene concentrada la tierra y que tiene el poder económico y político en el país, pero sí tienen la fuerza de alguna manera de los medios masivos de comunicación, las leyes a su favor, los diputados a su favor, y utilizan al ejército y la policía para frenar cualquier intento de cambiar esta realidad. Correcto. Eso es lo que vivimos constantemente, una persecución, una criminalización y, bueno, encarcelamiento de muchos líderes. La comunidad Xinca, ¿cuál es la mirada y cuál es la postura ante esta situación? Bueno, nosotros creemos que primero estamos viendo que los 3 pueblos estamos siendo atropellados por el gobierno, seguimos con problemas serios en el campo. Creo que nosotros debemos de reunirnos los 3 pueblos, buscar de alguna manera la reforma a la Constitución, pero que no sea reformada siempre a favor de los que mandan en Guatemala, sino que seamos tomados en cuenta. Creo que esa sería una de las salidas para poder solucionar el problema o buscarle una solución al problema, porque de lo contrario, si nos hemos dado cuenta, la reforma a la Constitución la estaban haciendo a favor de los claro. ricos. Entonces nosotros seguimos siendo manipulados, no nos toman en cuenta, sus decisiones pues las toman ellos, y si no nos reunimos, no nos unimos y buscamos una salida a los 3 pueblos, creo que vamos a seguir ahí. Entonces yo apuesto por la reunión de los 3 pueblos y a hacer estrategias para poder salir del problema. Con relación a los megaproyectos que han invadido ahora nuestro país, es una invasión, ¿cuál es la postura desde nuestros pueblos, desde ver esa mirada? ¿La búsqueda será realmente la búsqueda del desarrollo o simplemente más apropiación de tierras? Bueno, en primer lugar, hay que recordar que durante la invasión, más el colonialismo, el feudalismo que hubo en nuestro país, lo que hicieron, mejor dicho, los invasores es correr a nuestros pueblos hacia las montañas, las laderas, los barrancos, los ríos, en donde hemos pasado cientos de años ya viviendo en esos lugares. Lo que sucede es que ahora se volvieron a descubrir, de hecho ya es claro que hay recurso mineral, claro, pero las transnacionales descubren ahora que como ya las tierras están cansadas, la maquila ya no da más, el petróleo se está agotando, entonces ahora la intención es venir a terminar de saquear lo que quedó sin saquearse durante estos 500 años de invasión. Y precisamente es donde nuestros ancestros, nuestros abuelos, abuelas, padres, madres, podríamos decir, pues resistieron y permitió que nuestras culturas estén vivas, pero no solo la parte cultural, nuestra cosmovisión, nuestra espiritualidad, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que está en peligro frente a este modelo extractivo? Pues algo que todos tenemos, y es la vida. La vida porque de esas montañas, de esos cerros, de esas laderas, se produce el agua que consumimos, el oxígeno que jalamos diariamente y toda la producción agrícola que comemos. Pero hay algo mucho más allá que eso también, y es la parte de que están siendo atacados los centros energéticos, espirituales de nuestros pueblos ancestrales, y entonces están tocando la esencia de la vida. Claro. Y en ese sentido no es entonces solo un asunto si traen o no desarrollo. Ese es un tema que quiero subrayar, porque normalmente se dice que los grupos o las comunidades, personas que se oponen a este modelo minero extractivo, se oponen al desarrollo, pero si no se dan cuenta es que estamos hablando de todo el oro, la plata, el zinc, el níquel, el hierro que hay en esos territorios, el petróleo,
que al mismo tiempo le da vida a la madre naturaleza, porque son energías que entre ellas se conjugan, que permite que la madre tierra tenga vida. Entonces, aquí no cabe exactamente si se habla de desarrollo o no, porque las comunidades indígenas y campesinas no se están oponiendo al desarrollo, se están oponiendo a un modelo de muerte, un modelo de saqueo, de destrucción, que va a tener sus consecuencias en 2 o 3, 4 generaciones siguientes, pero que no sería un camino de la vida, sino que de la muerte. Entonces, ¿de qué serviría tener tanto dinero en los bancos o edificios de tantos niveles, hospitales de lujo, mientras el oxígeno que respiremos sea contaminado? Se está acabando. ¿Verdad? Justamente desde ahí, con relación al caso de San Antonio Las Trojas, ¿cuál es ese mensaje que se da entonces del rescate, esa lucha que se ha involucrado y las acciones que se tomaron contra este atentado? Bueno, ahí el que tienen el mérito son las comunidades mayas cachiqueles de San Juan Zacatepeques, las 12 comunidades que están al occidente del municipio de San Juan. Ellos entendieron por su propia cuenta, nadie les dijo, no son objeto para que sean manipulados, como dice el alcalde o como dicen varios empresarios. Ellos entendieron que con la entrada de la empresa cementera, la mega planta de cementos que van a construir, van a absorber la totalidad del agua y de igual manera van a destruir los ecosistemas porque van a procesar cerca de 10 tipos de minerales en una extensión más o menos, se habla entre unas 10 a 15 kilómetros cuadrados. Y entonces ese conflicto comienza desde el 2007, ahí hubo consulta comunitaria, hubieron memoriales, marchas, protestas, exigiéndole a los diferentes gobiernos que ellos no aceptan ese proyecto. Por supuesto está basado en el convenio 169, en la Declaración Universal de Derechos de Pueblos Indígenas, en donde ellos lo que reclaman a través de las consultas y los memoriales es su libertad, su libre determinación, su libre determinación, porque ahora este convenio es de rango constitucional. Ahora, el problema que surgió hace 4 o 3 semanas es que, pues como ya está por caducar el actual comité, el COCODE, entonces a través del Consejo Departamental y con una alianza con el alcalde, están abriendo un pozo mecánico, pero como dándole un premio a los trabajadores de la Cementos Progreso. Correcto. Entonces, la comunidad al ver que eso es así, se opone. No es ninguna organización que se está oponiendo, sino que se opone a una imposición de un proyecto que va a beneficiar a un grupo reducido con tal de quedar bien la empresa. Correcto. Entonces, lo que hicieron es amenazas, ataques, pero el mensaje es mucho más grave porque habían brigadas internacionales de paz, y entonces, como quien dice, el mensaje es que no les importa quién llegue, no les importa si de ninguna manera les importa y bueno, agreden al que llegue. Pero a apoyar. así justamente será, la lucha seguirá latente para nuestros pueblos. Les agradezco mucho por estar con nosotros, licenciado Roberto, licenciado Daniel, gracias por compartir con nosotros esas vivencias. A ustedes, siempre acompañarnos a través de nuestra página, el Facebook y por supuesto nuestro canal. Muchas gracias por estar con nosotros, hasta un próximo día y por supuesto un saludo a cada uno de ustedes y vivir esa paz, una paz colectiva, una paz hermanada entre nuestros 3 pueblos. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Soy María Francisca Yash y los espero en otro espacio de Cuxejón. Maltios Chiu.
tape. Talash chakushka. Tikufiaba chukahan tape. Talash chakush. Tikufiaba chukahan tape. Talash chakushka. Tikufiaba chukahan tape.